manifiesta más el Señor. Porque sabemos que los que tienen hambre y sed de justicia, Dios está buena esa. Dios se encargará de saciar esa alma. Creo que en una de mis primeras compartir en el lugar antiguo, un señal que un bebé ha nacido bien, ha salido de la vientre enterito, es que empiece luego a mamar. Y la palabra habla de eso en un sentido de la leche sin adulteración, porque es alimento, sustento para que ese bebé se fortalezca. Bienvenidos. Les extrañamos bastante. Hermanos, están sanos y enteros, sanos y salvos. Y bueno, igual, sigue en nuestro caminar con Dios, sigue en el andar para que cumplamos los días que el Señor tiene para nosotros en esta tierra, para que los alcancemos. Pero esa hambre sigue. Ahora, el bebé, como me acuerdo que expliqué en el otro lugar, que luego crece con esa leche muy fuerte, con mucha nutrición, ¿no? Va a crecer rápido, no va a demorar mucho. Y luego se va a transicionar a algo más sólido, ¿no? De repente un poco de carnecita molida. Y luego pasan los años y se puede comer el bistec. Un gran bistec. Pero Jesús habló en las bienaventuranzas, ¿no? Benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y eso es lo que busca Dios, ¿no? En nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro crecimiento. Muchos se conforman, hay mucha conformidad hoy en día, aparte de la superficialidad en muchos creyentes, hay unos que se conforman, pero luego Jesús nos enseñó que no nos debemos conformarnos, menos al mundo, a las cosas del mundo. ¿Y qué va a contrarrestar contra las corrientes del mundo? Es fomentar esa hambre y sed de justicia que se encuentra en su palabra y, como prediqué la última vez, específicamente la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero si no nos aprovechamos, como dijo el pastor, de la palabra, ¿por qué? Porque Jesús otra vez dijo, del buen depósito del hombre o mujer buena salen buenas cosas, no puede salir algo malo. Si sabes lo que eres en Jesús, si sabes que ya estás injertado a esa vid fructífera, bendita, llena de bendición y poder, y estás ahí conectado con esa vid, ya estás con el árbol bueno que Él habló. Él habló del árbol bueno y del árbol malo, ¿no? Y les predicó a los judíos porque ellos tenían que transicionarse en lo que estaban ellos en ese entonces. No estaban muy bien. Eran cautivos de los romanos. Y ellos conocían sus promesas en el Antiguo Testamento, en el Torá de ellos, de que ellos iban a ser una gran nación, una poderosa nación. Pero ¿en qué se encontraron? Cautivos por el Goyim. El Goyim, el judío, para el judío es los gentiles. El Goyim, G-O-Y-I-M, el Goyim. Y hasta ahora hoy en día hablan de los que no son de ellos, de su pueblo, como los Goyim. Pero los Goyim, que somos nosotros, nacidos de nuevos en Cristo, debemos estar avergonzándoles a ellos y provocándoles a celo, porque sabemos
de la palabra de Dios, de la nutrición que nos da Señor, en lo cual Él nos ha puesto. Pero hay que aprovecharse de eso, hay que poner como constantemente, como que te levantas en la mañana, te preparas, te lavas, te vistes, haces tu cama, Lara. Empieza en el cuarto, el orden. Pero hay que aprovecharse de esa palabra, hay que comer de esa palabra, ¿no? Ahora, si uno tiene hambre y sed de justicia, vas a comer de la palabra. ¿Ah? No es posible que no puedas comer. Tienes hambre, estás vivo, estás viva. Te vas a aprovechar de la palabra. Y he escuchado muchos testimonios de que gente viene a Cristo y el diablo les hace la vida casi imposible, aunque tienen la victoria, aunque tienen esa fe poderosa que ha vencido al mundo, ¿no? Porque Primera de Juan habla, ¿no? Porque todo va a la fe, alimentar la fe, poner ese buen depósito de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la Biblia de las Américas, la Reina Valera 1960. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ah? Pero Jesús dijo a ellos, a su propio pueblo, con amor, ¿ah? Porque él quería que se cumplan esas promesas poderosas en ellos, ¿no? Les dijo, le estaba dándole la pauta, escúchenme a mí, porque él era el verbo, caminando ahí en Judea, caminando en Israel, era el verbo encarnado. Y él hablaba las palabras de Dios, pero ellos tenían su Biblia también, el Antiguo Testamento. ¿Ah? Pero él dijo, ¿qué dijo? Les dio la pauta, pon el buen depósito en tu corazón, y luego en tiempo, porque hay un tiempo, ¿ah? Porque la palabra es como una semilla, entonces la semilla demora un tiempo, pero si estás entendido de estas cosas, de que poniendo el buen depósito de la palabra de Dios en tu corazón, fruto de Dios saldrá. No hay fruto de Dios malo. No hay fruto de Dios que es malo. No hay manzana podrida, pera podrida, el melón podrido ahí con gusanos, no sé. No, dijo, del buen árbol es imposible, él dijo, que salgan malas cosas. ¿Ah? Entonces él quería que crean en él, porque él era esa vid, él era el buen árbol, ¿ah? Simbolizado en ese madero, la cruz. ¿Ah? Pero la cruz para el judío era ridiculez, porque estaban acostumbrados a señales, ¿ah? A las señales que ocurrieron en una época, pero él vino con la palabra. Y él se maravilló con el centurión romano. Cuando el siervo de este centurión, estaba enfermo en su casa, del centurión. Y se encontraron ahí, o el centurión creo que buscó a Jesús. Y Jesús quería ir, porque le dijo que mi siervo está a punto de muerte, está enfermo en mi casa. Y Jesús quería ir con él a la casa del centurión. El centurión lo asombró, un gentil, un goyim, ¿ah? No judío. Habían romanos buenos en Israel también. Cornelio fue uno de ellos, que él y su casa se salvaron. Cornelio dicen que romano, que construyó una sinagoga para los judíos. Tremendo. Bendecir al pueblo de Dios, antiguo. ¿Ah? Antiguo. Todavía Dios los ama.
porque son heredad de Abraham, Jacob y Isaac. Perdón, Abraham, Isaac y Jacob. Por promesa, porque ambos, Abraham, Isaac y Jacob, creyeron la promesa. Y pasaron esa bendición de la promesa a su posteridad. A su posteridad. Pero el centurión dijo, no es necesario que vengas a mi casa. Tremendo. Solo di la palabra y será suficiente. ¿No? Porque yo sé lo que es mandar, yo sé lo que es la autoridad. Y el centurión reconoció la autoridad de Jesús, que él traía, esa unción sobre él. Que el mismo pueblo de Jesús dijo que nunca hemos visto tal profeta, tal hombre de Dios, tal varón de Dios, que habla con autoridad. No habla como los escribas y fariseos, habla con autoridad. Porque era el Hijo unigénito de Dios. Ahí, en carne, entre ellos. Y Jesús se maravilló. Oh, qué indictment, no sé cómo se traduce indictment, pero qué de repente vergüenza para el mismo pueblo que por años, centenares de años, tenían los patriarcas, tenían esos libros del Antiguo Testamento, los profetas, y que un goyim, un centurión, le maraville a Jesús. Piénsenlo. Tremendo, es tremendo. Y Cristo dijo, ¿qué dijo? No he visto este tipo de fe ni en mi propio pueblo. Ay. Bueno, voy a orar rapidito. Esa fue una introducción, ¿está bien? Gracias, Padre, gracias por tu pueblo, gracias por bendecir tu pueblo, gracias por tenerlos alegres, Señor, satisfechos en ti, Señor. Que pongan siempre su mirada, Señor, en ti, su esperanza, su confianza en ti, Señor. Y gracias, Padre, gracias por todo lo que nos entregas. Como se conmemoró, Señor, los Anzacs, los soldaditos que pelearon. Lucharon por la libertad de este país, contra la tiranía, para otros países también. Y sabemos lo que ocurrió, Señor. Muchas veces fueron sin pensar, Señor, sin dudar, de repente excitados por ver otros países. Pero sabemos, Señor, que fueron como corderitos al matadero, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de ellos, porque eran un ejemplo de Jesús, que dio su vida por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, que es una semilla incorruptible, que siempre produce, Señor, siempre produce, en tiempo produce buen fruto. Siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el título del nombré ahora, bajo la promesa. En otras palabras, sometidos a la promesa, se puede decir, pero bajo la promesa. Pero voy a dar unas actualizaciones, se puede decir, de la prédica anterior. Mencioné, por ejemplo, el Salmo 91. Prediqué sobre eso. Y le nombré al que lo escribió el salmista. Pero por ahí dije que de repente pongámonos que fue el rey David que escribió ese salmo, ¿no? Bueno, resulta que no tiene autor ese salmo. El Salmo 91 no tiene autor, aunque es un tremendo salmo con unas promesas tremendas que el pueblo de Dios debe
tomarlas en fe. Bueno, la razón de repente lo escribió David, el rey David, era porque acerca de... El rey David escribió acerca de mitad de los salmos. Así que en toda probabilidad, por esa misma probabilidad, el Salmo 91 fue el autor, se atribuye que fue el rey David. Él era el salmista de Israel, ¿no? El cantador, el arpista. Tocaba la arpa, mientras que derrotaba leones y osos y gigantes, también tocaba el arpa. Tremendo. Bueno, algunos historianos también dicen que también pudo haber sido Moisés que escribió el Salmo 91. Porque el único salmo que se atribuye a Moisés es el Salmo 90. Justo el salmo previo. Tiene ahí en el Salmo 90 que Moisés lo escribió. También por la estructura del Salmo. El Salmo habla de protección contra plagas. Y sabemos que vamos a cambiar los tipos. Gracias, Señor. Gracias, Marce. Y en el Éxodo, Moisés era el que Dios usó para que salgan del cautiverio bajo los egipcios, con grandes proezas, con grandes señales. Por eso los judíos en su antigüedad les hablaban, tenían las escrituras, así que sabían todo eso en las generaciones de ellos, de cómo Moisés los liberó, ¿no? Y pasaron estos a sus hijos a través de las generaciones. Pero cuando Jesús vino, el enfoque estaba con la palabra de Dios, tal como está escrita, no señales, porque les dijo que ningún señal les daré a ustedes, después de decirle que muchas cosas de la palabra de Dios, de que, por ejemplo, el hombre no vivirá de pan solamente, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios, ¿no? En ese sentido, Jesús estaba trayéndolos para un encuentro, una vida en la palabra de Dios, sujeta a la palabra de Dios, que no se olviden de la palabra de Dios. Y bueno, con grandes señales, la estructura del Salmo 91 habla de la protección de muchas cosas, incluyendo plagas y pestilencias y diferentes tipos de cosas así que le llegó a los egipcios, pero que los judíos, obedeciéndole a Dios y a Moisés y a Aarón, iban a ser protegidos durante esas 10 plagas.
entonces se atribuye el Salmo 91, que quizás Moisés era el autor. Que por esa misma razón de las promesas de protección en el Salmo, de diferentes tipos de cosas que vienen sobre la humanidad en este mundo caído, entonces se atribuye a Moisés que experimentó esas cosas con la salvación de Dios, de Jehová, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero también puede ser, están divididos, o sea, no saben si realmente David lo escribió el Salmo 91 o Moisés. Yo pienso que David tiene ese entonamiento cuando tú lo lees de un hombre de guerra, experimentado en guerra. Habla del escudo, habla de la daga, habla de las asaetas, cosas que se ven en un campo de batalla, de guerra, de antigüedad. Así que, y en la manera en que dice, ¿no?, que Jehová mi Dios, en quien confiaré, ¿no?, castillo mío, y David era un rey. Esa es mi opinión nomás. Pero también Moisés, porque el que mora en el lugar secreto, el que mora al abrigo del Omnipotente, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué pasó con Moisés en el monte de Sinaí? Dios escondió a Moisés en el hueco de la roca, un lugar secreto, se puede decir, un abrigo, para que no se fulmine con la misma gloria de Dios, porque está escrito en la Biblia, nadie puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. Así que por esa razón, tal vez Moisés. Bueno, Salmo 91. Lo que sí vi es que ambos hombres vivieron bajo el pacto con Dios, eran fieles al pacto que Dios hizo con ellos, con el pueblo que Dios Jehová, escogiendo los que hizo con ellos. Y ambos vivieron largos días y experimentaron y fueron saciados con la salvación de Dios, que es lo más importante. También siguiendo un poquito más, en actualizarse un poco, en cuanto al escudo de la fe, que es parte de los elementos de la armadura de Dios, que habla Efesios 6. En la carta de Efesios, en capítulo 6, habla de la armadura de Dios. Uno de los elementos es el escudo de la fe, el escudo de la fe, y la importancia del escudo o adarga para el creyente. Las promesas de Dios, su promesa y todas las promesas bajo la promesa grande de la salvación que vino a traer Jesús, es el escudo de la fe. La fe, dice Pablo el apóstol, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ese escudo es algo que debe estar en nuestras mentes, debe estar en nuestra prioridad para
no ser dejado en esas cosas y usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, hermanos y hermanas, van a ser las cosas que van a callar al enemigo, van a callar al maligno. Pablo aquí en Efesios 6 da el ejemplo del soldado romano y toda la armadura que se tenía que poner para luchar una guerra eficaz y victoriosa. Pero el soldado tenía que ponerse esa armadura, ¿no? No andemos con el escudo, arrastrando el escudo. De repente tengo el yelmo, tengo la coraza, tengo el cinturón, los calzados, pero estoy arrastrando el escudo. Ahí. Me viene una flecha. ¡Voy! ¡Oh! ¿Dónde está mi escudo? ¡Ah! ¡Ah! Hay que tomar el escudo y ponerlo adelante. Es algo que necesita mi esfuerzo y yo ser proactivo en fe, en Dios. Siguiendo con la actualización, bueno, dije que habían escudos, diferentes escudos, obviamente, en la antigüedad. Porque no es Hollywood, hermanos. No se está tratando aquí con Tom Cruise, ¿no? Que nunca muere. Se cuelga de aviones, hasta puede volar con un misil, creo, y no muere. Esta es una guerra real, espiritual, ¿no? Entonces, toda esta armadura es simbólica de las cosas que nos aporta la palabra de Dios, ¿no? Aprovecharse de la palabra de Dios, seguir poniendo ese buen depósito. A veces, ¿sabes qué? Yo me acuerdo porque estaba acordándome de algunas cosas en el pasado y cuando era nuevo en el Señor. Y no era fácil simplemente leer la palabra. Está bien, ¿no? Uno debe tener hambre y sed y eso debe ser un señal que tú has nacido de nuevo, tú has entrado en los caminos de Dios y tener ansiedad y esa, de repente, desesperación buena de leer la palabra. Pero también no es fácil. Pero una cosa que me enseñó Dios es que hay que leerla por fe. Hay algunos versículos que hasta ahora han sido años y de repente viene la luz de la palabra de Dios. Y repasando esos mismos versículos a través de los años. Y de repente viene algo y se alumbra mi. ¡Uy, Señor! ¿Verdad? Uy. No voy a decir no lo puedo creer. Pero de repente salta ese pasaje, esa palabra y wow, ok. Está bien, sí, tremendo, Señor. Yo lo creo. Pero hay que leer por fe, hay que abrir esa Biblia, leer pasajes, y de repente hacerlo de una manera sistemática. Porque esas son ayudas que van a poner ese buen depósito en tu corazón. Porque aparte de hablar del escudo de la fe, habla de la espada del Espíritu. ¿No es así? El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y eso está en Efesios 6, 17, creo que es. Y tomar el yelmo de la salvación. Cristo es el único que salva. Y eso es por fe. Y la espada del Espíritu. ¿Y qué dice? Yo me maravillé porque la prédica pasada yo realmente me concentré en el escudo, pero Dios me estaba poniendo, lea un poquito más. Sé que hay una tremenda revelación que puede salir de un pasajito, un pasaje chico de la Biblia. Y puedes hablar y Dios te puede
llevar por un camino tremendo de todas las cosas contenidas y que tú jamás habías visto. Pero está junto con el escudo de fe que apaga los dardos del maligno, del diablo, ¿no? Porque la batalla es espiritual. No estamos peleando entre nosotros, estamos luchando contra un enemigo común que es el maligno, el diablo, que viene a acusar, como mencionó la pastora en la alabanza. Hizo guerra espiritual ahí. Y yo sentí el alivio después de esa oración. Es tremendo, es una guerra espiritual. Y aquí está en Efesios 6 lo que uno debe tener: no arrastrar el escudo de la fe, tomar el escudo de la fe, ¿no? Hay que tomarlo, que esté listo y preparado, y hay que tomar la espada del Espíritu. ¿Y qué dice que es? La palabra de Dios. ¡Wow! Ahora es un poquito de repente profundo, pero hablé de logos y rema y la diferencia. Aquí en el versículo 17, palabra que es la palabra de Dios, en el original viene de rema, el tipo de palabra de Dios que viene como rema, como palabra hablada. Hablé que cuando estamos poniendo el buen depósito del logos, de la palabra escrita en nuestras vidas, en una manera sistemática, guiados por el pastor, la pastora, guiados por los hermanos, guiados por el Espíritu Santo también, te puede llevar por la palabra, pero el objeto es leerla, y comer la palabra de Dios, poner ese buen depósito de logos, lo que está escrito en tu Biblia o teléfono, si tienes Biblia electrónica. Y de ese buen depósito, el Espíritu Santo que opera en tu vida puede sacar un pasaje, traerlo a tu memoria, cuando menos esperabas. Espada del Espíritu, rema, lo trae desde lo que has depositado en tu vida, ¿no? Y puede traer un pasaje suficiente para derrotar al enemigo, pero te lo trae. Puedes pensar que es tu pensamiento también, pero si estás pensando que si algo viene de la palabra de Dios a tu memoria, ese es el rema operando en tu vida. Y luego hablarla, porque rema es la palabra dicha, la palabra hablada. Hablé la vez pasada de la lengua, la importancia de la lengua, y someter este miembro más chico de nuestro cuerpo a Dios, y en específico a la palabra de Dios, y en específico a las promesas de Dios. Ahí viene el Salmo 91, hablé acerca de las promesas contenidas en el Salmo 91, pero es la espada del Espíritu, tremendo, la espada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quizás no podemos comprender cuán ansioso, cuán deseante está para cooperar con uno, para cooperar contigo, conmigo, cada día, para liberarnos. Y lo hace, seguro lo hace. Pero aquí Dios ha prescrito algo en su palabra que no es exento de comer y tomar esa palabra diariamente en nuestras vidas. Yo me estoy predicando a mí, porque esto me está ayudando. Yo salgo de acá y el Señor me hace acordar: mira lo que has predicado, lee mi palabra. Ya, está bien, tranquilo, voy a leer tu palabra. Ve aquí, ve acá, ve allá. Ve la palabra griega en el original, ve ahí, ve la palabra en hebreo. Todas estas herramientas están acá en el teléfono. Si no tenemos las tomas de libros grandes, aquí están. Buenos sitios y recursos. Y bueno, la espada del Espíritu, el rema de la palabra de Dios, al opuesto
del Logos, porque el Espíritu inspira, el Espíritu ilumina, el Espíritu es tu consolador, el Espíritu es tu paraclete en griego, uno dado por Dios, puesto al lado tuyo para andar contigo todos los días de tu vida. ¿Ah? Y Él, ¿qué es el trabajo de Él? Él es humilde. Perdón. Él es humilde. Y su trabajo es hacer recordar todo lo que Jesús es, hizo y habló. ¿Ah? Ese es su trabajo, para que crezcamos en esa imagen de Él. ¿Mm? Hay un propósito grande y Dios nos ha puesto en ese trayecto de inicio, nacer de nuevo, pero luego ir por ese camino de ser conformados más y más y más a la imagen de Él. Como se predicó acá, de fe en fe, de gloria en gloria. ¿No? El camino del justo es un camino de luz y que cada día pasa, esa luz deba estar más intensa en nuestras vidas, hasta el día perfecto, hasta que cuando Él venga. ¿Ah? La palabra de Dios es crítico para el creyente. Yo creo que el creyente muere sin la palabra de Dios. Muere en el desierto como murieron muchos israelitas y no entraron a la tierra prometida. Parece que no voy a llegar a hablar mucho de eso, porque de eso se trataba bajo la promesa. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a tocarlo de repente. Pero todavía estoy aquí en la espada del Espíritu. Ahora es otra cosa que el creyente tiene que tomar la espada. Tienes que cuidar estos elementos que son dados por Dios. Todo se concentra en la persona de Cristo, pero en esa persona de Cristo que está en ti es la palabra de Dios. Porque simplemente la manera en que yo lo aprendí era Juan, el Evangelio de Juan. Él era el verbo, era con Dios, es Dios y se encarnó el verbo. El propósito de Dios, la voluntad de Dios. Así que es tremendo lo que Pablo sacó de la armadura de Dios de los romanos, porque viviendo ahí Pablo, el apóstol, pudo observar todas estas cosas. Y sabes que los romanos eran muy prolíficos, muy exitosos en sus guerras. Subyugaron muchos pueblos. Era un imperio tremendo. Y una de las razones de su éxito era el ejército que tenían. Tenían estrategias. Estrategias tenían una manera muy única de guerrear, de pelear, de luchar. Una cosa con el escudo, sus escudos eran grandes, tenían una curva, eran forrados con cuero. De repente tenían base de metal no metal, sino de repente algunas partes de hierro y de madera, pero el forramiento final era cuero, pieles de animales, y había una razón. Y bueno, ellos, vamos a ver acá, ellos cuando peleaban de hombro a hombro y con el escudo adelante. El escudo iba adelante y el objeto era que se entrelacen los escudos, formando una barrera. Y el escudo trabajaba la estrategia era que el escudo trabajaba junto con la espada romana. Y la espada romana no era una espada larga, hermosa, de repente como la leyenda de Artur, el rey,
que era una tremenda espada. Los cruzabas, ¿no? Así. No era así, era una espada corta, la espada romana. Entonces el ejército, hombro a hombro, soldado, así puesto al lado de su compañero, con el escudo delante, iban marchando, caminando, ni corriendo, caminaban en marcha. Y cuando se acercaban a las hordas, se dice, de los bárbaros, a la muchedumbre de los bárbaros, gritando, con todo tipo de implemento, con machetes, con no sé qué, así, de repente desordenados, pero haciéndose grandes, feroces, tremendos de repente alemanes en ese entonces, que cubridos con piel de animales. Y ahí los soldaditos romanos, como italianos, bajitos de repente, marchando en fila. Tum, 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 tum. Y los generales de repente en sus caballos, viendo en un montecito alejado, sabían lo que iba a pasar. Ejércitos que venían contra ellos iban a ser derrotados, porque estaban muy confiados en su estrategia. Y la cosa ahí era el escudo y la espada, porque empujaban a los ordes de los bárbaros, ¿ya? Y tenían todos sus escudos entrelazados y a veces encima, y no podían penetrar. Daban golpes con sus machetes y nada. Y el soldado romano, cuando se acercaban ya, cuando ya estaban empujándolos un poco, ¡tum!, salía la espada entre los escudos. ¡Pum! 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 Y ahí caían. Una espada cortita, entre la unión de cada escudo. ¡Chum! Eso es todo lo que necesitaba, ¿no? Tremendo. Así, ¡chum! Ya morían. Estaban en el hígado, en un órgano vital. ¿Ya? Sí, inteligencia. Y ahí caían y avanzaban, siguiendo avanzando lentitamente, pero en unidad. Y pisando encima de los caídos y de los enemigos. Así que así derrotaban al enemigo. Y igual es la palabra con nosotros. ¡Chum! Sale el diablo en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Chum! ¿No? Mi Dios me suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¡Chum! Escudo, espada, escudo, espada. No se cansaban, no daban tremendas vueltas, levantando tremendas pesas y piedras y rocas y cosas así. ¡Chum! Con el escudo, ¡chum! Ya, listito. Ay, Señor, tremendo. La espada y el escudo trabajando juntos y la palabra de Dios, infaltable. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos han usado la palabra de Dios así? ¿Ah? Nunca va a fallar, porque Dios no la dio para que falle. Dios es un Dios victorioso. La palabra tiene la ADN de Dios, la rema en específico. Pero si no pones el logos, ¿cómo vas a tener el rema? Dije la vez pasada. ¿Cómo vas a tener algo para que el Espíritu tome y saque de ti y para que tú lo uses? Ay, Señor, nunca he visto esto. Ya voy a tomarlo, voy a escribirlo, voy a subrayarlo. Ahí está, ya, voy a poner la fecha. Algunos ponen la fecha ahí, porque era un wow. No me di cuenta, Señor. Gracias. Amén. El rema. Así que
Con eso derrotamos al enemigo. Ya está derrotado, pero es un caminar con Dios. Es enfrentarse a la vida diariamente. ¿Lo hacemos en nuestras propias fuerzas o con esto? ¿No? Y esto va a seguir. Tú vas a cualquier iglesia, te van a de repente una iglesia buena, van a decirte lo mismo. No puedes salirte de la palabra de Dios. ¿No? Todos concuerdan con eso. Un cristiano no puede flotar porque hay el peligro que se deslice. Drift, ¿está bien? Deslice. Como un barco de repente en un muelle, vienen olas y vientos en el puerto y el cordel se suelta y se desliza el barco y se lo lleva la corriente. Ahí a la marea alta, para que quizás haya naufragio. No hagamos naufragio de nuestra fe. Ese es el peligro hoy en la iglesia, en los creyentes. La iglesia es victoriosa. Posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. No dice Efesios y Colosenses. No somos ya más terrenales. Una vez el pastor Nico predicó y citó una palabra en Apocalipsis. Creo que habló de los habitantes de la tierra. Hay de los habitantes de la tierra que vienen grandes pestes, hablando de los tiempos finales, hablando de los tiempos de repente de la gran tribulación y de la venida del anticristo. Pero dice, habitantes de la tierra, y eso me pegó en la cabeza. Yo estaba así, escuchando, tranquilo, y en una manera buena, porque dice, Señor, no somos habitantes de la tierra. No somos, si nos mantenemos en fe al Señor, no vamos a ser expuestos a esas cosas. Los habitantes de la tierra, lo terrenal, lo que amaron más lo terrenal y no de lo arriba, si no se arrepienten, van a sufrir esas cosas. Pero ahora es tiempo de arrepentimiento. Este poquito de tiempo entre lo que le pasó al pueblo judío y la venida de Cristo en el futuro, no sabemos cuándo, es un tiempo de gracia, donde Dios quiere que todos se arrepienten. Todos. No importa quién eres. No importa Dios quiere que los musulmanes se arrepienten y lleguen a Jesús para conocer la verdad. Porque ellos tratan de buscar una justicia de su propia manera, ¿no? Y muchas otras instituciones religiosas, organizaciones religiosas, tratan de hacer las cosas en sus fuerzas, sin la revelación de Dios, sin haber nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es simplemente aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y Pablo dijo en Corintios, nadie después puede decir que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Imagínate, ni podemos decir, Jesús, eres mi Señor sin el Espíritu Santo. Así que hay una transformación, como que se cantó en la canción. Somos transformados, somos otros, no somos más terrenales. Entonces esa escritura me saltó y eso fue una rema. Yo no lo esperaba. Yo dije, Apocalipsis. No. Pero ahí, ¡pum!, el Espíritu reveló algo instantáneamente. Y hasta, no sé, fue unas 3, 4 semanas atrás. Y hasta ahora me queda grabado en mi cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Colosenses 3 me lo confirma. Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3. Perdón, disculpen, hermanos. Reina Valera.
en versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Sentí en la alabanza que ese mismo poder de resurrección que resucitó a Cristo mora en ti y en mí. Si tienes Jesús como tu Señor y Salvador y sabes que estás yendo al cielo un día en el futuro, si tienes esa seguridad, Cristo mora en ti y por lo tanto ese poder de resurrección mora en ti. ¿Ah? Como Romanos 6 dice, porque si fuimos juntamente sepultados con Él y enterrados con Él, ciertamente seremos resucitados con Él, con la misma gloria con la cual el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en ti, la espada del Espíritu. Así que esa palabra inspirada que te da Dios, si es que tienes sed y hambre de justicia, si es que tienes esa hambre, te va a liberar, va a operar en tu vida, va a resucitar cualquier cosa. ¿Ah? Si quieres que sea resucitado, si no, mejor déjalo enterrado. Pero si hay cosas en tu vida que ya eso ha pasado, ya no tengo más esperanzas y te quieres y tienes esperanzas, la palabra de Dios te la va a resucitar en tiempo, en tiempo, en tiempo, porque es como una semilla, pero como tiene el ADN de Dios, no puede fallar. Si es que no, ¿cómo se dice? Si es que no lo sueltas, si es que no te das por vencido o vencida, aferrándote aquí a la palabra de Dios. La fe tiene un objeto, no es solamente, la fe, la fe, la fe. Es la palabra de Dios. Fe viene, Romanos 10, capítulo 10, 9 al 10. La fe viene por el 10, 17. A ver, vamos a ir. Sí, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Fe siempre viene con esa palabra inspirada por Dios. ¿Y qué leí en el comienzo de Primera de Juan? A ver. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice nuestra fe. Fe siempre viene. Y eso es lo que quiere el Señor. No se puede agradarle a Él sin fe. Es la manera en que Él transacta con nosotros, los que creemos. Eso es en Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios sin fe. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Dónde está? Esperen. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo mundano, lo mundo acá bíblicamente es todo lo terrenal. Toda la búsqueda de lo físico solamente.
¿no? Porque Dios nos provee las cosas necesarias. Pero aquí está hablando de una distinción entre creyente y los que son moradores de la tierra. El ser creyente está sentado juntamente con Cristo, ¿ah? En lugares celestiales. Esa es tu posición como hija e hijo de Dios. Imagínate. ¿Ah? Y los terrenales son los que no creen realmente. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Es tu fe, ¿no? Pero si no tomamos el escudo de la fe, si está arrastrando, de repente viene un dardo. ¡Ah! ¿Dónde está mi escudo? ¡Oh, Dios! Ay. ¡Oh! ¡Oh! Te da el enemigo. Ya, terminé con esto. Al siguiente. No se interesa el enemigo con los que no creen, los terrenales. Son de él ya, son cautivos. Dios tenga misericordia sobre ellos. Que se les llegue la palabra de Dios. ¿Ah? La palabra de salvación en Cristo Jesús. Que se entreguen, que se arrepienten, que Dios les revele, que les redarguye. Pero ya son cautivos hasta que no se arrepienten. Así que el creyente no somos así, somos de arriba. Señor, misericordia. Entonces, Colosenses 3, hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto en esa unión con la obra de Cristo en su cruz, ¿no? Que en la manera que hemos muerto a lo terrenal en nosotros, ¿ah? Y sepultados como evidencia de la muerte, hemos resucitado a nueva vida con esa misma gloria de Dios, ¿no? ¿Ah? Pero lo que va a sacar eso, lo que va a hacer eso manifiesto en mi vida, ¿ah? Es la palabra de Dios. Si te da dolor de cabeza leer la palabra de Dios, persevera, porque están saliendo cosas de repente. La palabra de Dios no falla. Tiene la ADN de Dios. Mata lo malo. ¿Ah? Creo que la pastora lo dijo. Mata lo malo y hace que resucite lo bueno. Hace que resucite lo bueno. No vuelve vacía, como dijo el profeta. ¿Ah? Fue enviada con un propósito. Y Dios dice que Él mandó su palabra. Vayamos, el Señor me está haciendo trabajar acá. Mandó su palabra y los liberó de sus destrucciones. Salmo 107. Salmo 107, 20, del versículo 20. Mira, un versiculito ahí. Envió su palabra. ¿Qué envió? Su palabra, su rema. ¿Ah? Gracias, Señor. Los sanó. Restauración. Los libró de su ruina. Así lo ve Dios. ¿Por qué es tan fuerte a veces? Tan así, blanco y negro. Porque Dios lo ve así. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Él es un Padre celestial. ¿Ah? Esa es la manera en que Él opera.
nos quiere librarnos, quiere librar lo más que Él pueda entre la gente del mundo. Y esa es la obra de la iglesia, ¿no? De llevar estas buenas nuevas. Pero ¿qué hizo? Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Así que tener una hambre de la palabra de Dios no se trata de que no conozco mucho, no sé mucho. Se trata de meterte en la palabra de Dios donde estás. Y si es necesario, perseverar y perseverar en fe. Y ahí va a venir luego, porque es como una semilla que se planta, hay un tiempo y da fruto. Va a venir el entendimiento, el fruto, para que tú camines exitosamente. ¿Qué le dijo Josué? Meditarás en este libro de la ley día y noche. Te meterás en ella. ¿Y qué dijo después? ¿Pero para qué? Para que tengas buen éxito. Good success. Dios es un Dios inteligente. Él es un ser glorioso que nos hizo maravillosamente. Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Yo me acuerdo en mis tiempos como cristiano bebé, me enseñaron que, Roberto, en cualquier cosa, a la oración. Grande o chica, si estás en duda, si estás en incertidumbre, si no sabes qué hacer, anda y busca a Dios en la oración. Grande o chico, no importa. No hay vergüenza. Me dijeron que si no sabes algo en la palabra de Dios, Dios te lo va a revelar. Porque es un Dios bueno. Porque tú has ido a Él. No has ido a fulano, fulana. Yo no sé. Hay cristianos que van a los astrólogos. Que no han dejado esas cosas. Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado delante de Él. En tu cámara secreta. En tu cámara secreta. Él contesta toda oración en su manera y en su tiempo, y nos hace luego hacer entender. En los tiempos de aflicción y los tiempos de pruebas, yo me acuerdo que Larita nació, creo que compartí esto en el principio, en el otro lugar, nació con un intestino torcido desde bebé, de la vientre. Todo estaba excelente en ella, todo bien. Y tenía bastante hambre y mamaba bastante, pero luego nos encontramos con el shock de que no podía asimilar esa leche por el bloqueo. ¡Ay, Señor! ¡Qué cosa! Y salía un bilis bien verde, casi luminoso. Y luego, justo estábamos a punto de ir a casa también. Y vino esta prueba. ¡Ay, Señor! Nos tomó por sorpresa, te diré. Pero, ¿qué hice?
me vino la palabra de Dios, me acordé de que Jesús dijo, los hombres siempre deben orar y no desmayar. Eso era mi comienzo. Y le dije a Gloria en ese entonces lo mismo. Gloria, mira, esto dice el Señor, que no sabemos por qué esto ha pasado, qué sé yo, pero vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué padre, madre quiere ver un hijito aún recién nacido en esa condición? ¿Ah? Y bueno, empezamos a orar. Hacíamos tiempo para orar, ¿no? Apagar el televisor, ¿ah? De repente faltar una comida, una cena. Y luego esto sucedió, esa misma cosa, creo que no sé cuánto, 3 semanas, 4 semanas. Pero por lo menos 2 semanas estuvimos orando. Y en cualquier momento orar. En el trabajo, en el carro, en la mañana, cuando teníamos que ir a visitar al hospital. Yo esperaba que los padres salgan de la sala de espera de los padres, donde había un televisor. Y yo esperaba que el último padre, madre, se vaya. Y yo me arrodillaba en el sillón para orar. Y para hacerlo corto, y era un poco traumático porque tenían que hacerle rayos X a un bebecito chico, porque no encontraban la vena, porque eran tan chiquititas, para ponerle el suero. Y nos decían todo eso, nos explicaban, pero veían las enfermeras haciendo un rayos X a un bebé y corriendo de la máquina rayo X. Señor, tienes que ayudarnos acá. Bueno, poner la confianza. Los doctores hacen un trabajo lindísimo, están en la misma lucha. Las enfermeras. Janita va a ser una enfermera. Pero igual son hombres. Son falibles. El único que no es falible es Dios y su palabra, ¿no? Ha elevado su palabra al nivel de Él. Es su palabra. Es lo que sale de su boca. Cuando Él creó en el principio, habló con su palabra. Y bueno, de repente, después de 2 semanas, creo, si no me equivoco, vino una palabra: fortaleza. Yo estaba creyendo para que ella no se tenía que someter a una operación, que Dios la sane. Eso era mi esperanza. Pero me llamaron en el trabajo, después de 1 semana y media, no sé, algo así. Roberto, necesitamos tu autorización para que operemos. Me quedé por un segundo en silencio. Ay, Señor. Y me dijo el doctor, si no operamos, va a morir. Ok. Démeme un tiempo para pensar. Entonces, en el mismo escritorio, con el teléfono ahí, en el trabajo, pensé unos minutos y sentí un soltamiento en mi corazón de que da la aprobación, da la autorización para que opere. Y bueno, vine al teléfono otra vez y les dije, ya está bien, damos nuestra autorización para que opere. Ay, Señor, va a seguir esto. Mi esperanza era que se sane y que ya nos vayamos del hospital de una vez por todas. Todos estemos felices en nuestro hogar. Pero a veces no sucede así. Pero el Dios está con uno. Cuando el cristiano ora, no, Dios te da una salida. Con cada prueba, con cada cosa, si estás orando, Dios da una salida. Es un Padre que no quiere herirnos. No quiere, estas cosas suceden, pero la voluntad de Él es que nos salve, ¿no? Venga la ayuda del que está necesitado, que lo levante, que se sane. Y si es por medio de una operación y uno tiene todo cubierto con
oración y tienes la palabra de Dios, entonces eso también va a ser éxito. Pero si estás confiando solamente en los hombres, en las personas, que a veces los doctores en la sala de operación dejan hasta instrumentos dentro de las personas después que lo cosen, después que ponen los puntos, dejamos un alicate adentro. ¿Cuántos no han escuchado eso o yo soy el único que ha escuchado eso? El hombre falla, pero Dios no falla. Y luego ya, okay. Seguimos la misma cosa, orar, orar. Hasta en el baño oraba. Hasta creo que me fui a las escaleras de emergencia para fuego en el edificio, porque no hay nadie ahí, y oré ahí. Y bueno, en el hospital, me acuerdo, en el hospital, me vino el rema después de un tiempo, fortaleza. Y ahora que Dios me estaba haciendo recordar eso, porque acabo de decirle a Larita que esta es tu palabra de Dios para toda tu vida, fortaleza. La fortaleza que aforda nuestro Dios. Strength. Fortaleza divina que afecta toda nuestra parte de la vida si es que nos aferramos de eso y lo dejamos que sea así, ¿no? Y ella ha tomado eso, ella sabe que fortaleza es su palabra de Dios desde su nacimiento. Me vino la palabra de Dios, fortaleza. De repente, sin saber todo lo que involucraba eso, que Dios te inspire algo así en una situación así. Pero pensándolo, me vino la palabra en Salmos de que Dios ha ordenado que fortaleza salga de los que maman, ¿no? A ver, vamos a ver. Salmo 8:2. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, yo tomé fortaleza. ¿Por qué vino? ¿Qué es esto? Yo no estaba pensando en eso. Es la palabra inspirada por el Espíritu. Fortaleza. Fortaleza. Y si conoces tu Biblia un poco, Isaías habla tremendas cosas de la fortaleza de Dios. Los cristianos en la iglesia primitiva, eso era su pan diario, la fortaleza de Dios contra las cosas que ellos enfrentaban. La fortaleza divina. ¿Sabes que trataron de quemar al apóstol Juan en un calderón de aceite? Y no pudieron. Fortaleza. La fortaleza divina de Dios. Y bueno, dice Salmo 8:2. Estoy elaborando aquí, hermanos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, que quiere destruirnos. Como dije, los terrenales, los moradores de la tierra, en estos últimos tiempos, si no se arrepienten, van a estar cautivos del enemigo. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, estamos bien parados en esa roca inmovible. Nuestra fe nos da la victoria. De repente somos expuestos como corderitos al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque Dios nos ama, porque lo mostró en la cruz.
mostró en la cruz. Y al nacer de nuevo, ¿qué se derrama en tu corazón? El amor de Dios a través del Espíritu Santo. Ha sido derramado en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Nos ama. Y amaba a Larita, amaba a Gloria en ese entonces, mi esposa, y me amaba a mí. Y veía que, bueno, este por lo menos está orando. Gloria a Dios. O sea, no va a rechazar. Señor, tú no puedes rechazar un espíritu contrito humillado. Por si acaso. De repente nos tomó por sorpresa el escudo, la espada, ¿dónde estaba? La espada, ¿dónde está? Era muy tarde ya, el enemigo. Dios tiene misericordia. Ay, Señor. Y bueno, tremendo, porque mira, para hacerlo corto, Larita se sanó totalmente. Los doctores estaban muy felices con la operación, todo iba bien, todo era rosas, arco iris y tinsel y glitter. Gloria a Dios. Pero lo que me asombró era esto, porque tienen que grabar todo, que habían conversado con los padres, que todo hacía éxito, que ya no era nada más necesario, que nos podíamos ir a la casa, pero requirió que la doctora principal del equipo de los niños en el hospital, una alemana, se veía que era bien capaz la mujer. Uf. Pero ¿cuánto le pagarían? Entonces habló un minuto, pero feliz, vino con el equipo, queremos hablar con ustedes, todo fue bien, Florita está bien. ¿Y qué dijo? Yo no la había conocido antes, ¿eh? Larita is very strong. ¿Ah? She is a very strong girl. Gracias, Señor. Yo miré a Gloria nomás. Creo que Gloria entendió, no sé, no estoy muy seguro. Pero luego le dije en el auto, ¿escuchaste lo que dijo ella y lo que nos dio Dios para aferrarnos de eso y no soltar esa promesa, esa palabra inspirada? Strength, fortaleza. Y dije, claro, pero si tú dices, los débiles que digan, somos fuertes. Dios está para los vulnerables. Dios está para el caído, para que Él se glorifique. Dios toma al necio y ¿qué hace? Lo hace sabio en Él. Dios toma lo menospreciado. No muchos de nosotros, hermanos, éramos eruditos y capaces. Si me acuerdo el hogar nuestro con mi mamá y papá, esa palabra, es verdad, no muchos de nosotros merecíamos realmente. Yo siempre tenía en mente que, Señor, tú nos revelas tantas cosas lindas cuando estás en la palabra. Y hay tiempos donde no quieres estar en la palabra, pero luchar contra eso. Pero cuando uno está en la palabra, Señor, nos revelas tantas lindas cosas y lo hace real a nosotros, ¿no? Y bueno, no era así en nuestro hogar antes de Cristo, ¿no? Estamos expuestos a nuestros propios medios, ¿no? Teníamos que confiar nomás en la persona, en el hombre de repente. No éramos muy capaces. No éramos adinerados de repente. Aunque Dios no hace distinción. Cualquier que cree en Jesús es salvo. Pero Jesús dijo que es difícil que los adinerados entren en el reino de Dios porque tienen su confianza en el dinero. ¿No? Así que no muchos de nosotros. Así que eso nos debe hacer recapacitar y decir, Señor, bueno, aquí estoy, ¿no?
tú eres grande. Yo de repente, no soy mucho en los ojos de otros, pero tú me has hecho una reina en ti. Tú me has hecho un príncipe en ti. ¿Ah? ¿No? Es la promesa de Dios a Abraham. Y bueno, eso me dejó, Señor, realmente eres tremendo. Así que ya era una cosa que Larita se recupere. La misma doctora principal que le paga no sé cuánto en salario, habló a nosotros un minuto. Dijo, pudo haber dicho muchas cosas. ¿Por qué dijo, she is a strong baby? Porque estaba cubierto con oración. ¿Ah? El Espíritu está acá, en la tierra. Él está acá. Ay, gloria a Dios. Bueno, creo que no. Iba a hablar puedo tocarlo unos 3 o 5 minutos. Iba a hablar de alguien, un personaje bíblico, 2 realmente, pero uno en particular, del pueblo de Israel que no dejó la palabra de Dios, la promesa de Dios. No la dejó por nada. Su nombre es Caleb. Caleb y Josué. Y ellos eran líderes. Josué era el segundo de Moisés, el líder. Pero Caleb seguía luego, después de ellos. Y la Biblia lo describe en Números 14, capítulo 14. No vamos a ir ahí, pero Números 13 y Números 14, los capítulos. Y Josué 14 también. Pero vi lo que significa Caleb. Y, y me acordé de una prédica años atrás que alguien predicó. Años. Y predicó sobre Caleb. Y vi la palabra Caleb en hebreo, y Caleb significa, imagínate, perro o fiel. Búscalo. Significa perro, porque viene de la palabra hebrea, del raíz, Kelev. K-E-L-E-V, que significa perrito, perro, pero también significa fiel. Sí, bueno, sí. ¿Ah? Claro, pero más que eso, porque dije, sí, obviamente fue fiel, pero ¿te acuerdas que dije la fe tiene un objeto? Y él nos soltó algo, no lo soltó, eso me refiero. Se aferró como un perro que no quiere soltar su hueso. ¿Ah? ¿Cuántos han tenido perritos? Con un juguete que no quieren, tú juegas que no, hacen así y ponen fuerza su mandíbula para no soltar. ¿Sí o no? Caleb era así. Caleb era así, no soltó la promesa de Dios con todo lo que pasó en el desierto, que tuvieron que ir 40 años más dando vueltas con un pueblo murmurador. Hablé de la lengua la vez pasada, con un pueblo incierto. ¿Para qué nos has traído acá? Tú nos has traído para que moramos. Vamos a morir todos. Ay, ¿y cuántas veces dijeron eso? ¿Por qué no nos das carne? Ya estamos hambriados. Mejor estuvimos en Egipto. ¿No? Dios mandó los codornices hasta que ya dice la palabra que al comer tanto salía la carne de sus narices. Pero Caleb en todo eso tenía su vista en la promesa que le prometió a Abraham, que esta tierra te daré desde el río Eufrates hasta el río de Egipto. Mira y ve,
Sale en la noche, Abraham, sale de tu tienda y ve las estrellas. Así van a ser tu descendencia. Como la arena del mar, como el polvo. Así de número innumerable va a ser tu. Hablaba del pueblo de Israel, pero quizás en otra oportunidad puedo tocar sobre eso. Pero en corto, en breve, tú y yo somos producto de esa promesa. Se cumplió en Cristo. La semilla era de Abraham, él. Y Dios tomó un pueblo para que ese cuerpo de Jesús venga sin daño, para que llegue la generación de José y María en específico, y para que Cristo tenga un cuerpo humano, tenga un cuerpo que Dios había estado preparando en las generaciones con el pueblo de Israel, y que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, Cristo tome ese cuerpo y nazca como nosotros. Pero Caleb, al final, él se le fue entregado como herencia el monte de Oreb, el campo de Oreb. Él tomó los lugares montañosos. Lo asombroso, hermanos y hermanas, que de la generación de ellos, solo esos dos entraron. Y obviamente los hijos y hijas de los que fallecieron en el desierto, de 20 años para arriba, entraron con Josué y con Caleb. Porque seguro Dios dijo, no sé, tendrían que buscar ustedes la razón, pero Dios no les culpó a esos jóvenes con lo que hicieron sus padres. Pero lo asombroso es que solo Caleb y Josué heredaron la promesa original que le dio Dios a Abraham. Y en base a esa promesa salieron de Egipto. Así que era 85 años y lleno de fuerzas cuando entró a la tierra prometida. 85 años. Cuando mandó Moisés los espías y 10 de ellos trajeron un reporte malo, que no podemos con estos gigantes, la gente que están ahí son muy grandes, no podemos. Un mal reporte de duda y de incredulidad. Hablé de la incredulidad, de un corazón malo, de protegernos de caer en eso, de tener un corazón incrédulo y no tomar las promesas de Dios a nosotros, para nosotros. Pero Caleb tenía 40 años cuando fue uno de los espías. Y él y Josué se rasgaron sus vestimientos cuando empezaron a hablar los 10. Que no podemos, que no. Sí, Dios nos lo prometió esta tierra, pero no podemos, ¿no? Dios, en su resumen, dijo que hablaron mal de la tierra, de que Él les estaba preparando para ellos. Pero solo esos dos de esa generación entraron, imagínate, ¿no? Hay que realmente de repente ir en tu imagen y con la palabra de Dios y verte en ese entonces, meterte ahí y ver cómo era de repente, que el Espíritu le muestre a uno cómo era. Pero él se aferró de esa promesa por 85 años. Bueno, no sé cuántos años él tuvo cuando salieron de Egipto, pero por lo menos 45 años, 50 años. No la soltó como el perro que no quiere soltar esa presa. Era presa para él y no la soltó. Se aferró de esa promesa de Dios y Dios lo justificó. Dios dijo que porque tú tienes un espíritu diferente,
a los demás. Tú, Caleb, porque él tiene el testimonio de Dios sobre Caleb, es que él tenía un espíritu diferente. ¿Qué era ese espíritu? Un espíritu de fe, del tipo de fe que Dios nos ha entregado a nosotros. La medida de fe de Dios por Cristo Jesús en tu corazón. Toma el escudo de fe, toma la palabra del Espíritu. Perdón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ah? No nos pongamos cuando no hay necesidad de hacerlo en un lugar donde podemos deslizarnos y ser llevados por la corriente. Toma ese escudo, toma esa espada, ¿ah? Porque salva. Voy a terminar con un versículo, si es que lo encuentro. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Creo que lo estoy repitiendo, pero envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, o otra palabra para ruina son sus destrucciones. Son muchas las cosas en las cuales estamos expuestos, porque somos peregrinos acá. ¿Ah? Nuestro hogar está esperando en el cielo. Somos de los de arriba, no los de los de abajo. No estoy hablando de la U de Chile o de Colo Colo. Creo que los de abajo son de la U, ¿no, Patricia? Yo soy colocolino, por favor. Bueno, nos libró y ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y quizás si hay una siguiente oportunidad, hablaré más sobre Josué y Caleb. Pero Caleb, imagínate, solo él y Josué entraron. Y la razón era porque no soltó esa promesa de Dios, a pesar de lo que estaba pasando. A pesar de lo que estaba pasando en ese pueblo, con sus vecinos israelitas, pasaron por muchas cosas. Serpientes salieron para morderlos. Y Aarón y Moisés a la oración y buscando qué hacer, la voluntad de Dios. Bueno, haz esto. Y recorre todo el campamento. Y para que luego los que, por ejemplo, hicieron una serpiente de bronce, para todos los que miren a esa serpiente de bronce, sean sanados. Y ellos tenían que con todo el dolor mirar. Eso era el mandato en ese entonces. No había otra manera. Buscaron la voluntad de Dios y Dios le dio a Moisés la receta. Haz esto rápido. Y pon ese post, pon ese pole. Era un poste con la serpiente. Pero ellos, aún picados por la serpiente, en dolor, ardiendo, ellos tenían que mirar. Pero era la palabra de Dios que le dio Dios a Moisés. Que siempre y cuando miren y obedezcan y miren, serán sanados. Se va a ir el dolor, se va a ir el efecto de las serpientes. Así que
reforcemos nuestra fe y vamos un versículo más. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en la misma manera en la cual lo has recibido, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, no termina la cosa con nacer de nuevo. En la misma manera que hemos nacido de nuevo, así en esa manera andar siempre. En esa misma fe. ¿Cómo hemos recibido a Jesús? Por fe, por gracia. En esa misma manera andar en Él, arraigados, solidificados en Él y confirmados en la fe. Voy a terminar ahora, pero Larita de repente come más que su hermana. Es más deportiva que su hermana. Era muy exitosa en el baloncesto para niñas australiano, el netball. Es bien deportiva. Y no quedó ningún efecto secundario, nada. No tuvo que usar medicinas después. No estoy condenando a nadie acá. Si necesitas tus medicinas, por supuesto, sigue el consejo de los doctores. Pero solo estoy contando un testimonio de lo que es capaz uno con la palabra de Dios. Y así lo esperábamos. Señor, aunque tuvo que ser operada, que sea, Señor, como que si nunca fue operada. Así que ella es bien activa y no tuvo problemas. No tuvo problemas. Y fue la palabra de Dios sacándonos. La palabra de Dios nos sacó, nada más. Uno no se puede llevar la gloria. La gloria es toda de Jesucristo, de Dios, y su palabra. ¿Cómo me podía, por ejemplo, doy este ejemplo, cómo podía imaginarme que Dios me iba a inspirar? Por si acaso, Roberto, fortaleza. Esa es la palabra del cielo. Fortaleza, no sanidad completa. Fortaleza, no, fortaleza. Ok, Señor, fortaleza. Y creerle a Él. Creerle a Él. Y como habló el Salmos 8, de los bebés que maman, has establecido fortaleza. Cuando estábamos pasando por eso, yo no me había dirigido a ese salmo, pero era recordándome hace poco de estas cosas que el Señor dice, no te olvides que yo, cuando te di esa palabra, eso tenía en mente, que desde algo inocente, algo vulnerable, yo soy capaz de infundir fortaleza en esa situación. En esa situación sin esperanza, sin arreglo, yo con mi palabra, yo puedo arreglar eso, yo puedo resucitar eso, yo puedo planear eso. Yo puedo echar y aplanar, echar el monte, el obstáculo en el mar, si es que me crees. De repente no estaba ahí para de repente imponerle manos
y que ella milagrosamente se sane de una vez sin operarla. Pero Dios estuvo con nosotros en el momento cuando la operaron, porque nos habíamos metido en su palabra previamente. ¿Se acuerdan que me volví blanco cuando no podía asimilar la leche? Pero ¿qué me vino desde mi espíritu, desde el hombre interior? Los hombres siempre deben orar y no desmayar. Y eso era el comienzo. Una palabra de Dios. Y resultó en una victoria. Y la fe en su palabra es lo que nos dio la victoria. Y va a ser lo mismo. En la misma manera que hemos recibido a Cristo, así de esa misma manera andar. La fe viene por el oír la palabra. Vale repetir estas cosas porque yo las necesito. Yo me predico a mí mismo con esto. Yo necesito esto constantemente. ¿Ah? Una cosa del escudo romano, el escudo de la fe en Efesios 6, que Pablo tomó ejemplo de ese escudo. El soldado romano lo usaba casi para todo. Cuando no estaban batallando, lo usaban como un techo si había lluvia, con otros implementos, lo usaban como una cama bien ligera, con las sábanas, lo usaban como una mesa, dormían sobre ella, andaban siempre con su escudo y cuidaban su escudo y cuidaban su espada. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das el alimento, Señor, que necesitamos. Eres un Padre bueno. Y, Señor, que tu pueblo entre en ese reposo, porque ya están dadas. Ya la promesa más grande de tu venida, Jesús, ya fue hecha. Ya la sangre fue vertida y ya fuiste resucitado y estás a la diestra del Padre. Y todas las promesas detrás de esa promesa grande son nuestras, Señor. Que tengamos ese espíritu, como Caleb dijo, que tú le diste testimonio, Señor, que él tenía un espíritu diferente. Mi siervo tenía un espíritu diferente, porque se aferró y no soltó esa promesa. Gracias, Padre. Gracias porque estamos todos en acuerdo, Señor. Todos los hermanos acá, todos los que están orando ahora, de que tu palabra va a traer mucho fruto, que tu palabra no vuelve vacía, que en todo lo que nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, tú lo harás, tú ya lo has hecho en el cielo, Señor. Y si está hecho en el cielo, está hecho acá, Señor. Gracias porque no somos meramente moradores en la tierra, habitantes de la tierra, terrenales, buscando las cosas terrenales solamente, pero somos los de arriba, Señor, donde tú estás. Y que tú ayudes a todos, Señor, incluyendo a mí, de siempre poner tu mirada en las cosas de arriba. Las cosas de arriba donde tú estás, Señor. Donde viene tu provisión, viene el suplo tuyo. Porque tú dices que suplirás todas nuestras necesidades, de acuerdo a tus riquezas en gloria, que vienen desde arriba. Ese es nuestro cordón umbilical. Y la fe nos une a estas cosas. Gracias, Padre. Gracias porque somos establecidos. Somos sobreedificados ahora mismo, Padre Celestial, en ti, Señor. Y estamos construyendo, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, tú enviaste tu palabra y tú los sanaste y tú los liberaste. Y tú liberas de cualquier cosa, Señor. Tú liberas en tiempo cualquier cosa, Padre. Libera a cualquier que está en necesidad, Señor. Provéeles. Cualquier que está en angustia, Señor, alivia y pon tu consuelo y tu refrigerio, Señor. Pon tu paz. Cualquier que está en dolor, Señor, tú saca el dolor, Padre, ahora mismo, Padre. Llévatelo. Señor, llévatelo de una vez, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas ya fuimos sanados, que somos fortalecidos con todo poder
de acuerdo a tu potencia, Señor, aleluya, para toda longanimidad, Señor. Gracias por esa fortaleza para seguir. Gracias, Señor, y alcanza a los hermanos que no pudieron venir ahora, Padre. Tócalos, Señor, estés con ellos, Señor. Hazles recordar, Señor, la importancia de estar acá en una manera corporal, Señor, que es tan importante, Padre, porque así nos aprovechamos de tu palabra, Señor, para siempre estando en una manera continua, Padre, involucrando esto en nuestra vida diaria, Padre, en nuestra rutina, Señor, de siempre poner ese buen depósito en nuestro corazón. Aleluya, Padre. Sí, sé que tú haces estas cosas, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén.